siempre una alegría enorme este reencuentro, esta motivación por vernos reflejados en el espejo, para saber qué parte de nosotros reconocemos cuando se refleja, porque en realidad somos una cantidad de reflejos. Y para tener una idea exacta de cómo estamos en un momento determinado, qué pensamos sobre determinada cosa y en ese momento puntual, bueno, es bien interesante este juego de espejos que yo realizo con mis queridísimos entrevistados, que son generalmente grandes amigos, como es el caso del psicólogo Ale de Barbieri, que, bueno, que ha crecido y que es reconocido y que a uno lo llena de tanta alegría saber que lo que él pregona, afirma, confirma y reconfirma, era muy necesario para una gran cantidad de gente de nuestro país. Y eso me llena de alegría. Bienvenido, Ale. Gracias, querida amiga. Gracias. Sabes que siempre estamos juntos. Una cosa linda que tiene estas amistades, que de repente la gente nos conoce por tu trabajo y cuando, ¿verdad? Aparece en la prensa, en un medio. Pero a veces no saben, o supongo que lo podrán imaginar, que la calidad humana de las entrevistas también nacen de esa amistad, ¿no? Que fuimos construyendo a lo largo de tu tan linda generosidad que tuviste desde mis primeros trabajos de invitarme a compartir. Y bueno, ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Así que un gran agradecimiento. Sí, es una de las cosas más importantes de la vida, estar agradecido o agradecida. Y eso realmente da una gran satisfacción. El otro día me decía una joven mujer que trabajó conmigo, madre, etcétera, me decía, estoy comprendiendo con los años la importancia de agradecer. Es así, ¿no? Sí, vos sabés que es un tema que a mí me interesa como psicólogo, también me interesó. Creo que has oído hablar del Brother David, que es un hermano ahora no me acuerdo de qué, digamos, a qué grupo pertenece, viste, como religioso porque viste que cada monasterio tiene como sus monjes, tienen no me acuerdo el nombre, pero el Brother David que estuvo en Buenos Aires, ya tiene creo que 90 años. Su prédica es el agradecimiento. Su prédica y tiene una charla TED que es sobre el agradecer, y es una de las características de mantener la espiritualidad del ser humano en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde hay tanto dolor y muertes y sufrimientos. Bueno, no perder de vista el agradecer. Así que es una función que nos pone siempre, nos ubica en un lugar lindo cuando uno se dedica un minuto, de mañana, de noche, ¿no? O en cada espacio, tantas cosas que tenemos para agradecer. Por ejemplo, antes de hablar contigo, hoy de mañana hice un Zoom con Colombia. Y me decían los colombianos, que era un colegio que me llamaba para trabajar el tema de la pandemia, que ellos hace 16 meses que los chicos no van a clase. Entonces, a veces nosotros, viste, que tenemos tantas cosas en Uruguay para cambiar y tantas cosas para mejorar, ¿verdad? Pero digo, ya enseguida uno ve otras realidades y te hace espejo, con esa introducción que tú hiciste tan linda, nos hace espejo con, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? Y tanto para agradecer por ejemplo, el tema de la virtualidad y la presencialidad, hablando de la pandemia, ¿no? Claro, pero el primer agradecimiento es hacia uno mismo y Sí, generalmente tenemos tantas cuentas pendientes porque siempre estamos anteponiendo el objetivo, que hay que tener objetivos en la vida, obviamente, ¿no? Está claro, pero la alegría de poder construir, de poder proyectar, de poder estar sobre todo. A sí, veces nos olvidamos de esas cosas tan sencillas como agradecer, estar vivo, el uno por uno, ¿te acordás que hacíamos? total. El estar bien con uno mismo para estar bien con los demás, si no es imposible. Sí, y viste que cuando uno hace meditación o mindfulness, digo, cosas que también a veces uno, es ese saber que contás con tu propio cuerpo, que contás con tu voz, que contás ¿no? con tu pensamiento, con tu reflexión, el agradecer al propio cuerpo que responda, con todos los avatares que tenemos,
la verdad que a uno mismo también, sí, es un lindo agradecimiento. Empezar por uno mismo, ¿no? Para ser amables con nosotros mismos, para poder después ser amables con los demás, ¿no? En esta pandemia ha pasado de todo. Sí. Analizado el amor en la pandemia, el dolor en la pandemia, la economía en la pandemia, el día después de la pandemia, en fin. Pero la esperanza, ¿se ha perdido o ha cambiado? Bueno, justo vos sabés que es un libro que tengo ganas de escribir, porque en este año empecé una vez que me viste con tanto de la cuarentena y la cuarentena, y un día puso un mensajito por ahí por WhatsApp que decía, estamos de cuarentena, pero no está de cuarentena la esperanza. Y esa idea prendió tanto, capaz que por lo que tú decís, lo que todos precisamos escuchar también, de que la esperanza no puede estar de cuarentena, ¿no? O sea, no puede estar atrapada. Eso es bien lo que nos enseña Víctor Frankl y todos los maestros espirituales, de que la esperanza es lo que nos motiva a vivir cada día, a celebrar y a no entregarnos. La persona que se entrega, ¿no? Esto tiene que ver también con el coronavirus, con nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, el sistema inmune es fundamental para tratar, ¿viste? De mantener esa esperanza a flote. Pero sí, obviamente, si el sentido de vida, que hemos hablado tanto, se teje y se sostiene desde los vínculos. Y con la cuarentena nos tuvimos que aislar, Raquel. Es medio antinatural aislarse, ¿verdad? Me imagino, yo extraño pila, las charlas, celebro esta oportunidad de hacerlo contigo virtual, pero uno extraña el contacto con el otro, ¿no? El contacto cuerpo a cuerpo, porque claro, somos humanos, pero bueno, la esperanza es lo que nos permite, que es distinto que el optimismo, ¿no? La esperanza tiene como una fuerza temporal un poquito más larga, ¿no? A veces se confunde, el optimista es como una actitud, pero la esperanza ¡pac! Es la confianza, ¿no? En esa espera, es esperar con esperanza, ¿no? Es esperar con actitud y es un poco, como tú decías, esperemos, viste, todo el mundo dice, la pandemia, cuando la pandemia pase. Bueno, pero cuidado, capaz que estamos en un nuevo mundo, ¿no? Donde tenemos que empezar a gestionar el tiempo y las incertidumbres de otra manera. Bueno, que estamos en otro tiempo, ya no hay dudas, porque si hay algo que nos puso un parate, digamos, fue esto de la pandemia. El alejarnos, el recluirnos, la pérdida de trabajo, la pérdida Sí, del contacto con el otro. Hay muchas realidades muy, muy duras, además. sí, sí, y muchas secuelas. Yo creo que lo hablé contigo, que tuvimos la suerte de que nos inviten al Parlamento la comisión de seguimiento de la pandemia, que fuimos con el colega Roberto Balaguer y con la amiga Virginia Rial como antropóloga, para justamente hablar de que hay una pandemia que es mental, hay una pospandemia que va a dejar secuelas, porque obviamente tenemos el Zoom, los privilegiados, ¿verdad? Hay un montón de compatriotas que están sin trabajo, como tú dijiste, cuántos anotaron en los jornales solidarios, ¿no? Creo que como más de 100.000 personas, me parece. O sea que evidentemente hay gente que precisa que está mal. Pero los que tenemos este privilegio, también tenemos otras secuelas, que es la pandemia, bueno, de la desigualdad a nivel educativo, del estrés, de la depresión, de los adultos mayores, Raquel, que de repente no tienen esta alfabetización digital de un Zoom, que uno dice, bueno, te mando un Zoom, ¿no? Pin, te mando un link, pero bueno, hay personas que no se les ha enseñado, ¿no? Que no se les dedica uno el tiempo para decir, miren, vamos a trabajar para enseñarles el Zoom y que puedan estar conectados, que no es lo mismo, pero por lo menos una llamada, el lenguaje no verbal, no ver el rostro del otro, la voz del otro, nos hacemos compañía para ir mientras vamos atravesando este túnel, ¿no? Ujú. Sí, hay varios puentes que cruzar, ¿no? Y lo más fuerte me parece que es la incertidumbre que ha traído, porque como el otro día lo hablábamos con Pagnusat, con el psiquiatra, y con Mónica Dualde, Sí, como el primer periodo, el 2020, todos teníamos esperanza, lo aceptamos, ¿no? Eso de la cuarentena voluntaria, todo eso, y lo aceptamos porque pensábamos que ya salíamos. Luego le sí. perdimos el respeto a los protocolos y bueno, y estamos en esta situación en la que estamos ahora, que parece que ahora está bajando gracias a, bueno, que nos estamos cuidando más y que la vacunación, algún efecto Está positivo haciendo, seguro. sí. Sí, tal cual. El 2020 estuvimos como, en Uruguay nos pasó que medio como a contrapelo, ¿no? Porque cuando menos casos había, estábamos más escondidos, ¿no? Más refugiados, y después cuando más casos, ya el psiquismo de la gente dijo, no, yo no aguanto más, me voy.
Y hay un psicólogo norteamericano, ay, se me fue el nombre, pero tú lo habrás leído porque lo compartimos, que hablaba de el 2020 estuvimos más como alertas y el 2021 estamos a muchas personas, no le tiene por qué pasar a todo el mundo, él habló de la palabra languidecer, que es como ese estado del alma donde la gente no está ni tan contenta ni tampoco tan deprimida, pero que, viste que quedamos como languideciendo, como flotando, como en un vacío, diría Víctor Franco, porque tampoco nos queremos ahora ilusionar, viste que no nos animamos a ilusionarnos, viste que uno dice, bueno, están bajando, pero no nos animamos porque de vuelta viene otra cepa, la delta, la no sé cuánto, y ya nos tira todo para abajo. Y yo creo que esa gestión de la incertidumbre tal cual es la que tiene que ver con la salud mental y la salud emocional, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se trabaja concretamente con grupos etarios diferentes, con realidades diferentes? Inclusive esta realidad que tú hablabas de Colombia, ¿no? Con chicos que hace 16 meses no pisan un colegio ni ven sus compañeros. El ¿Cómo se... 10%, el 10% de la población de Colombia tuvo algo de presencialidad en 16 meses. Empecé con un rector del colegio, lo anoté porque dije, mire, lo voy a anotar, porque son cosas, viste, que a veces uno, por más de la globalización, pero no chequeamos o no estamos tan familiarizados. Y es interesante de cómo adaptarlo, decís tú, a cada una de las edades, me preguntabas, Raquel, o cómo se ve. Con los adultos mayores, que hice varias charlas para residenciales, primero, ahí el agradecimiento. Quedan tan agradecidos de que le dediques tu tiempo. O sea, es tan emocionante. Eso fue lo que más me emocionó, porque con poco se hace mucho, digamos, que es el espacio para hablar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Y no, Alejandro, nosotros la pandemia estamos acá, como diciendo, no cambia mucho de cómo vivíamos antes, porque eso también es verdad que tenemos que adaptar la pandemia según lo que cada persona. Hay gente que vivía en el campo, ¿verdad? Que de repente por su propio trajinar estaba al aire libre, ¿no? Veía poca gente y de repente no es que generó un cambio tan grande. Para la gente que trabaja en las oficinas y todo eso, obviamente que sí, los que estamos más en las ciudades. Hablé con un grupo de empresarios que se dedican a esto de la tecnología, la informática, y también me decía, a mí la pandemia me afectó porque me trajo a mi familia dentro de casa, porque yo trabajaba solo en casa. Entonces, ahí viste que hay distintas circunstancias. Y a nivel de las franjas etarias, digamos, obviamente los niños y los adolescentes, la preocupación porque todas esas habilidades no socioemocionales se construyen con el otro. O sea, viste, aprender a hablar, a escribir, a ser empáticos, ¿no? A tolerar la frustración, a trabajar en equipo. Bueno, todo eso se construye en relación con los otros y al estar en casa había como un riesgo de exceso de pantallas y exceso de padres, que a veces, por ejemplo, si sos adolescente, no te gusta que esté todo el día tu padre ahí dando vueltas, y la preocupación de la salud, por ejemplo, con la obesidad, todo lo que estamos viendo de sobrepeso, que también a veces es un reflejo de una emoción, ¿verdad? De la depresión o de la angustia, que el adolescente digamos, busca la calma a través de la alimentación, si no hay un adulto que lo ayude a regular, pero yo noto que a todos nos ha enseñado algo y también nos pone a ver qué recursos tenemos para automotivarnos, para ser resilientes y para cambiar la manera de trabajar, porque la pandemia nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, ¿no? A nivel laboral, a nivel de duelo de seres queridos, en ese sentido nos incluye a todos. Ahora, de cualquier manera, también acentuó las diferencias que ya venían establecidas o estableciéndose, porque no es lo mismo Exacto, no tener problemas económicos como para soportar una totalmente. baja de actividad. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con Víctor Hugo Morales, él tuvo 60 días, me parece, en Sí, CTI, bastante. mucho. Y cuando le preguntas, él dice, yo la pasé muy bien, porque primero no me daba cuenta que estaba tan mal, y después agradecí todo el tiempo que me estaban ayudando. Y luego cuando salí, escuché tanta música, escribí tantos libros, o sea, no es lo mismo Claro, tener exacto. reservas económicas por un lado, pero digo, también intelectuales, morales, Sí, 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 sí. tener inquietudes, tener Sí, la posibilidad, tener tener recursos recursos materiales y también psicológicos porque psicológicos. porque es un estrés postraumático que hemos vivido. Y lo material no es menor, Raquel, porque a veces cuando uno habla con jóvenes, por ejemplo, no te estoy hablando de millones de dólares, pero si vos tenés un ahorro, ¿verdad? No sé, estoy inventando, $5.000, $10.000, para hablar con un joven, ¿viste? Le digo, mirá, y mañana viene otra pandemia,
tú tenés un apoyo para mañana buscar otro trabajo, ¿viste? Para decir, no, bueno, puedo en vez de trabajar 4 horas, trabajar ocho, trabajar 4, que eso es un tema súper interesante para charlar también, cómo va a cambiar las relaciones laborales, porque ahora la gente tiene más poder de decir, bueno, mire, no, yo tengo 2 nenes chicos, hago mi trabajo en mi casa y le mando todo por Zoom. Pero sí, los recursos materiales y obviamente en esos contextos donde tampoco tenían una conectividad. Raquel, mira que yo estoy dando charlas para Tacuarembó, para Rivera, y también en lugares de contexto crítico acá en Montevideo, Canelones, dicen qué pasa, pero ahí me decían, los profesores me dijeron, tranquilo, me dijeron, Ale, nos conectamos con los chiquilines por Zoom, nos conectamos por WhatsApp y por las redes sociales, y a veces llevando el viejo, ¿viste? Cuaderno viajero, ¿te acordás cuando éramos chicos? El cuaderno viajero, la maestra llevándoselo a la casa para que continúe con las actividades. O sea que ni que hablar que tener recursos materiales, pero después psicológicos para ser resiliente y decir, bueno, no puedo hacer esto como lo venía haciendo, ¿cómo hago para nosotros, por ejemplo, los psicólogos? Bueno, un paciente por Zoom, un alumno por Zoom, tuvimos que hacer esa resiliencia y también ahí hay gente que tiene más plasticidad, digamos, más adaptabilidad. Y hay gente que se quedó esperando el 2020, como dijiste hoy, que fuera a pasar y que el 2021 ya íbamos a estar fuera, y entonces el 2021 tuvo que empezar, bueno, si esto llegó para quedarse, tengo que tener otras habilidades para si mañana el 2021 tengo que seguir trabajando en forma virtual. Y lo cierto es que algo pasó con el tiempo y con nosotros, eso es inevitable. Y los cambios no son únicos, son múltiples, ¿verdad? Son múltiples y en todas dimensiones. El tema del tiempo es un tema fascinante desde la filosofía. ¿Cuántas veces antes del marzo del 2020 nos quejábamos de que no tenemos tiempo? Me gustaría estudiar. Por ejemplo, la pandemia, yo me anoté en varios cursos por internet, me anoté en un curso de escritura terapéutica de una psicóloga española. O sea, también abrió otras posibilidades. El manejo del tiempo, el manejo del el efecto que tiene el traslado para las ciudades, ¿verdad? Cómo la gente, los arquitectos están revisando, ¿no? Las bicicletas, ¿viste? En esos países, o sea, cómo vivir mejor, más al contacto libre, que tiene que ver también con la salud mental y con el sedentarismo, ¿no? Esto de trasladarnos en un auto, ¿no? Una persona, recorrer tantos kilómetros, cómo eso afecta al ecosistema y aparte mi propia salud. Creo que la pandemia nos va a dejar muchísimos aprendizajes en ese sentido también. ¿Y cómo gestionar la esperanza cuando esta no la tenemos tan a flor de piel? Es decir, cuando nuestros recursos psíquicos, emocionales, bueno, se están agotando por distintas razones, porque fuimos golpeados por la salud, por lo económico, por lo material, qué sé yo, por la vivienda, por tantas Sí, cosas, ¿no? ahí, mira, Aconsejar. se me ocurre lo siguiente, Raquel. Lo que dice Byung-Chul Han, que lo hemos nombrado contigo en otras entrevistas, el filósofo coreano-alemán, él dice no caer en la positividad tóxica, que es decir que todo va a estar bien cuando de repente estoy pasando mal. Entonces, encontrar un psicólogo, un amigo, tu pareja, con quien poder decir, mira, estoy cansado, estoy cansada, estoy triste, estoy fatigado. O sea, dar lugar a las emociones negativas y dejarte sostener. También ha sido un lindo tiempo para dejarse sostener, ¿verdad? Para dejarse cuidar. Y ahí donde podemos aparecer nosotros, ¿no? Leyendo a Martin Buber, que es el filósofo que habla del yo-tú, se me ocurrió una frase que es la siguiente: salir del yo para ir hacia el tú y sostenernos en el nosotros. Este es un juego de palabras que es del yo al tú y sostenernos en un nosotros, para que a veces esa persona que está desesperanzada, cuidado, porque después de la desesperanza ahí ya viene como el desánimo, me explico, como la apatía, como una cosa es el miedo, la incertidumbre, la angustia, pero la desesperanza es difícil de salir, es como un indicador ya de una depresión que tenemos que consultar con alguien cuando la gente ya, viste, dice, no hay nadie que me pueda ayudar, viste, el pensamiento negativo, ¿no? Nadie me quiere, estoy solo, no voy a poder salir adelante. Bueno, cuando uno encuentra en una persona amiga o en un paciente como psicólogo esa trilogía negativa, visión negativa de mí mismo, visión negativa del mundo y visión negativa del futuro, esa trilogía es una trilogía preocupante. Entonces ahí a veces hay que dejarse ayudar, porque a veces hay momentos de vacío existencial que uno tiene que pasar y de a poquito que empieza a resurgir la esperanza buscando ayuda, buscando capacitación, ¿no? Buscando otras alternativas y a veces la vida misma, como tú decís, ¿no? Te empieza de a poquito, como decía Sábato, a la vida le basta
una grieta para renacer, ¿no? Darnos espacios, porque dentro de esa desesperanza a veces puede estar naciendo, ¿no? Otras actividades, otro proyecto de vida, elaborando duelos que pueden ser económicos, familiares, de amistades, pero también reencontrarme con otra potencialidad que yo puedo darle al mundo y que de repente, si no hubiese sido por la pandemia, porque la pandemia, viste, que nos paró de afuera. Es como cuando uno le dice a los pacientes, bueno, tenés que vos tomar la decisión de tu vida, pero a veces la persona no tiene los recursos o sigue en la rosca, ¿no? No puede parar. Y la pandemia fue como un gran terapeuta en ese sentido. Nos obligó a parar. Mira, no podés salir de tu casa, ahora ¿cómo vas a trabajar? Y ahí nos enfrentó con la angustia de, bueno, ¿qué herramientas tengo para reciclarme y cómo hago para tener un nuevo proyecto de vida, ¿no? Hay mucha gente que está al borde de un burnout, ¿no? De un estrés, bueno, no sé, fuerte, ¿no? Como de estallido, como de Como una cortar, implosión, una una, implosión. una Sí. implosión. Por Y ejemplo, ahí los por- adolescentes. los adolescentes, porque una cosa que escribió Facundo Ponce de León, el filósofo y comunicador uruguayo, escribió un artículo que hablaba de la catarsis y me encantó porque la catarsis, que es como una, bien filosóficos, bien eso, es como el ABC de la terapia, ¿no? La pena compartida, dice Machado, es la mitad de la pena. Cuando uno hace catarsis, ¿no? Hoy me mandó un WhatsApp un amigo y que yo le pregunté cómo estás y me mandó como 5 audios y después me dice, uy, discúlpame, Ale, hice catarsis contigo. Bueno, pero la catarsis es cuando es hablar de lo que me pasa y eso ya es terapéutico, cuando uno encuentra, y por eso los adolescentes están sufriendo, Raquel, porque no han perdido este espacio de catarsis grupal, que es estar, por ejemplo, ¿viste? Ir a un parque o estar en su ámbito del liceo, donde a veces van despotricando contra los padres o despotricando contra los profesores, ¿viste? Pero ese despotricar grupal tiene un efecto catártico que es, bueno, todos estamos pasando por lo mismo, ahora cada uno vuelve a su realidad. Entonces, al estar aislados, ahí sí hay más riesgo de burnout y de implosión. Por eso es muy importante consultar, buscar ayuda, buscar vínculos. Acá en Uruguay me dio una alegría enorme que creo que va a seguir este 0800-1920. Dijeron el teléfono de ACE, que son psicólogos, ¿verdad?, que están brindando sus horas en forma gratuita para un apoyo telefónico. También los psicólogos aprendimos nuevas cosas. Por ejemplo, yo he hablado con pacientes por teléfono, media hora. Me dice, Ale, ¿tenés 20 minutos? Dale, 20 minutos. Aquello de que la terapia tenía que ser una hora y presencial, bueno, hemos tenido que cambiar todo y eso también nos ayuda, ¿viste?, a ser más elásticos, más flexibles y a veces con 20 minutos de una llamadita de teléfono a una persona se puede calmar la ansiedad y orientar en algo, ¿no? ¿Cómo te imaginás el día después, si hubiera una fecha fija, Si que bien, ya la estoy descartando, el día después de la pandemia, desde el punto de vista emocional, ¿no? Desde el punto de vista, y si pudiéramos, como esa tenida que ustedes tuvieron allí con Roberto sí. Balaguer, Virginia Real en el Senado, qué se puede instrumentar para ese Bueno, entonces, ¿no? una cosa que hablábamos con Roberto y Virginia y que le planteamos a los senadores, después no sé si va a tener andamiento o no, es el tema también de lo grupal, porque los psicólogos, hay burnout, los médicos, los psicólogos, me digo, todos los que estamos en el tema de salud mental, digamos, en el uno a uno hay mucho desgaste. Entonces, tener intervenciones, por ejemplo, grupales, es cosas que se previene mucho, ¿no? Poder formar gente para hacer intervenciones grupales. Yo me imagino, estamos haciendo en Zoom la revolución del colibrí, que nació en abril, que es una vez por semana, a veces cada 15 días, un Zoom abierto a todo público. Yo le puse la revolución del colibrí, dosis de salud mental. Y la gente encantada se suma, escuchamos una canción, me hacen preguntas, yo respondo, a veces sale un tema, a veces hay 200 personas, a veces hay 50, es totalmente abierto. Y creo que ese tipo de situaciones de resiliencia colectiva, y el otro día soñaban, me decían, Ale, cuando podamos salir, por eso de lo que era tu pregunta, vamos a hacer la revolución del colibrí en un teatro o nos juntamos en una casa para juntarnos. Claro, tenemos ganas de juntarnos y de abrazarnos cuerpo a cuerpo. Extrañamos mucho eso, ¿no? Porque sin duda que eso es lo que nos sostiene los vínculos. Pero por ahora, parece, la pandemia también nos enseñó, que no lo hablamos al principio, Raquel, pero nos enseñó que somos frágiles, que la condición humana biológica, ¿verdad? El ser humano viene una pandemia y no te pregunta lo que votaste, ni no te pregunta si había vacunas o no. El bicho pasa y arrastra. O sea que agradecer a la ciencia muchísimo, ¿no? A los médicos, a los enfermeros, a todos esos médicos que estuvieron en un año, ¿no? Tratando de sacar la vacuna,
antes del tiempo bueno, no sé, todo eso que hemos escuchado en la tele, o sea, tanto para agradecer a esas mentes, ¿no?, que pusieron su saber, y después saber de que por más de que hay un cachetazo, de que somos frágiles, de que somos humanos, y de que ojalá realmente esta pandemia, que supongo que en los años que viene, cuando se analice, gracias a haber agarrado con las vacunas a tiempo, obviamente que nos duele cada persona que fallece, ¿verdad? Porque hay muchos fallecimientos, no sé, ahora estamos 20, 30 por día, pero también entender que quizás con el tiempo nos demos cuenta de la cantidad de muertes que se pudo haber evitado gracias a las vacunas, y gracias a que nosotros, como tú dijiste, también depende de lo que podemos hacer nosotros, quedarnos en casa y todo eso. Pero viste que el ser humano es, es, este, es humano, entonces también somos frágiles y también extrañamos, y bueno, y cuánta gente se contagió, pobre, porque creía, ¿no?, que con el tapabocas, y bueno, y fue a visitar a no sé quién, y se contagió. Eso es lo difícil y lo triste que deja este aprendizaje, pero también nos enfrenta a nuestra humanidad, ¿no?, nuestra fragilidad. Tú decías que habían planteado en el Senado, a los senadores, a esa comisión, el trabajo grupal, porque pensá que va a haber muchos cambios en la sociedad uruguaya. El otro día con Totalmente. Fernando hablábamos de que ya se habían generado en el 2020 100.000 pobres nuevos, pero habría 300.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces analizábamos cómo había sido, por qué habían bajado tan rápidamente. Y él me decía, lo que pasa, Raquel, que al perder el empleo, la Claro, gente había salido de la pobreza por sus ingresos. Cuando pierde los claro, ingresos, inmediatamente cae, porque a veces uno claro. no entiende por qué estos Sí. procesos sociales son tan rápidos. Sí, sí, tan rápido, tal cual, y en tantos meses. No, sin duda que va a haber todo este tema de depresión, porque el trabajo, o hablaba en Brasil estaban entrevistando jóvenes que se quieren ir del país porque no ven un futuro laboral. Entonces, claro, estos son los problemas que vamos a tener que ver, que enfrentar, el efecto post pandemia, ¿no? O sea, la depresión, la ansiedad, el estrés, la gente que no consigue trabajo, la gente que uno de los miembros de la familia perdió el trabajo, ¿no? Que también otro tema para enfrentar, Raquel, la desigualdad. Ha sido muy desigual la pandemia con el padre que con la madre, con el hombre que con la mujer. Ahí también vemos elementos para seguir trabajando, ¿no?, socialmente, porque también se vio que por más que se hemos avanzado y mucho, pero todavía la mamá estaba en el Zoom de sus hijos, en el Zoom del otro hijo, mandándole un WhatsApp a su madre y aparte entrando al Zoom de su trabajo, mientras el señor con el sentado en el living mirando la televisión. O sea, es una parodia, pero también eso ya se investigó de qué ha sido desigual la pandemia. Entonces ahí tenemos muchas cosas para en el futuro seguir trabajando, ¿no? En esto del espejo que a mí se me ocurrió a partir de la pandemia, ¿no? ¿Te acordás que antes habíamos hecho todo un ciclo que era lo que el corazón dice y terminábamos mirándonos en un espejo? Sí, sí, me Y bueno, acuerdo. directamente tenemos que mirarnos en el espejo, en el gran espejo de esta realidad. Sí, y aceptar la imagen que nos devuelve el espejo, Raquel. Aceptar la imagen que nos devuelve, porque a veces estamos tan, y yo creo que lo que la pandemia nos enseñó también, y espero que nos enseñe, es a salir un poco más compasivos, un poco más pensando en los demás. O sea, también la pandemia creció tanto el virus porque estamos en un mundo muy individualista, ¿no?, muy egoísta. Una de mis primas, que es médica y vive hace 20 años en España, es médica, jamás nos manda un WhatsApp de tomar esta medicación, viste, en 20 años ni acordate del omega 3 ni nada, nunca nos manda un WhatsApp de nada. Y cuando empezó, nos mandó y nos dijo, Ale, esto que estamos viendo, nunca lo vimos, estamos aprendiendo. Y nosotros con el diario del lunes, viste que leímos el diario del lunes cuántas veces y seguíamos creyendo que era el agua del mate, ¿no? O que era la BCG que nos salvaba. O sea, hay una negación que hace el ser humano también frente a la posibilidad de la muerte, y creo que esto también nos enseña a decir, no, para un poquito, hay que pensar en los demás, hay que agradecer, pero también tomar en cuenta que en esta barca, como dice Harari, en esta aldea global, estamos todos, y que de cada uno responde poder que el planeta siga viviendo, ¿no? Sí, porque uno de los temas más fuertes que tú mencionabas es el de la fragilidad. Sí, Que nadie está exento, bueno, que si no te cuidas, entonces es bastante interesante que nos obliga a mirarnos hacia adentro. Yo también espero que salgamos más compasivos, pero el otro día hablando con otro entrevistado me decía, Javier Artigas me decía,
Raquel, somos absolutamente egoístas en el Sí, Uruguay. sí. Y El, te el- gusta, porque no te reconoces como egoísta, te reconoces claro, pero como... yo tengo una cita de Valentín Fuster, un médico cardiólogo español, que la pongo siempre en mis charlas, y Valentín Fuster en el año 2008 ya decía que el crecimiento de la obesidad, de la diabetes y de la arteriosclerosis era una falla en la conducta humana de una sociedad de consumo hiperacelerada, competitiva, estresante. Eso es lo que tenemos que trabajar a nivel social para lo que vendrá, ¿verdad? El consumo, el acelere, el manejo del tiempo, el estrés, ¿no? Elementos que estaban antes de la pandemia, pero que quizás la pandemia aceleró de que, bueno, lo que tú decías hoy, ¿no? De que tanto tenemos para agradecer y para hacer a que nuestros hijos adolescentes y los jóvenes puedan también ser resilientes, porque si mañana aparece otro coronavirus, ¿no? Ojalá que no, pero no lo sabemos, algunos dicen que esto se va a repetir, ¿no? Cada 2 o 3 años, tenemos que el 2020 y 2021 la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos de cómo se maneja la humanidad en una pandemia. Tampoco sobreprotegerlos, decir, mirá, se vino otra pandemia, ¿viste? Ya están apareciendo en España, así que recuerden, ¿no? A nivel laboral, ¿qué hacemos? A nivel educativo, ¿qué hacemos? A nivel personal, bueno, el Wi-Fi, tu casa, el contacto, el barbijo, o sea, el entrenamiento que hemos vivido en el 2021 para que, si pasa, bueno, que el costo no sea tan grande, ¿no? Y son las grandes enseñanzas y los grandes agradecimientos, porque si Tal esto iba a cual. pasar de cualquier manera, está bueno haber aprendido, o por lo menos estar aprendiendo. Yo creo que todavía no estamos totalmente conscientes, no sé si todos han llegado al Nos va a nivel de llevar un conciencia. tiempo, como el estrés postraumático, ¿viste? Cuando uno tiene un accidente o pasa algo en tu casa y pasan los meses y uno dice, pensar que, bueno, creo que nos va a llevar ese tiempo de aprendizaje de lo vivido, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿cómo puedo sentirme más tranquila, más esperanzada, si de pronto tengo algunos problemas de mi cotidiano que me dicen que es difícil ese proceso? Mirá, hay un psicólogo de Harvard que se llama Tal Ben-Shahar, que es un representante de la psicología positiva, que este hombre investigó las investigaciones que investigan la felicidad. Y yo durante la pandemia di muchas charlas con un hilo conductor que él plantea, adaptado a la resiliencia y a la esperanza, que es lo que tú me estás preguntando, Raquel, ¿no? Y él encontró 5 puntos. Él encontró que estas personas felices, entre comillas, a mí me gusta mucho hablar de personas plenas de sentido, porque felicidad es una palabra que se asocia como al placer, ¿no? Pero el sentido de la vida tiene como 5 ejes. Primero, vivir como seres humanos, que creo que la pandemia nos enseñó esto, no somos humanos, no somos robots. Después, cuidar los vínculos, que era lo que hablábamos recién contigo en la pregunta anterior, o sea, salir del individualismo, ir hacia el tú, apoyarnos en un nosotros, qué es lo que precisa tu barrio, hay un merendero acá en la vuelta que podemos ir, dar una mano, ¿no? Campaña de abrigo, la gente que está con frío, o sea, pensar en el otro. Tercero, hacer ejercicio físico en forma regular. Y esto va todo de la mano de las neurociencias y la neuroplasticidad, que plantean esto, ¿no? De que el cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo, ¿no? Caminar media hora por día, prevención de infarto, cardiovascular, todo lo que sabemos, pero como dicen los japoneses, saber y no actuar es no saber nada, dicen los japoneses, ¿no? Entonces, saber y actuar es, no, 30 minutos por día. Cuarto, saber manejar el estrés, que es algo que también la pandemia nos ha dejado, Raquel. El estrés crónico nos puede enfermar, como venimos al 2020, 2021, en un estrés crónico puede llevarnos, o sea, ahí todo el aporte de mindfulness, ¿verdad? De la relajación, del yoga o pilates, lo que tú busques que te calme, ¿no? La música, aprender algo nuevo, leer, ¿no? Ya yo cuando leo un libro y tengo ese espacio de media hora por día o de una hora, digo, es como hacer un ejercicio de mindfulness porque estás distraído, tu mente viaja, no estoy con el celular, ¿verdad? No tengo que responderle a nadie. Y el último, ser agradecidos. Esas son las 5 llaves que él encontró de que la gente que llega, dice, a la tercera edad, a la cuarta edad, feliz, es porque tiene estos 5 puntos como un mantra, ¿no? Vivir como ser humanos, o sea, aceptar que somos imperfectos. También la pandemia nos enseñó, este coronavirus, de que el ser humano tenía que entrenarse por primera vez, ¿verdad? A una cosa nueva, y ahí todo lo que se invirtió, bueno, hacer ejercicio físico, cuidar los vínculos, saber manejar el estrés y ser agradecidos, salir de la envidia y agradecer, ¿no?
Bien. ¿Cuáles, digamos, han sido los libros más vendidos tuyos últimamente? O sea, tenés como un ranking, ¿no? Porque en la pandemia Mira, también jugó la... el último libro que salió en el 2018, o sea, ya tiene 3 años, La vida en tus manos, siempre venden más el primer año que salen, pero es un libro que la gente le ha gustado mucho porque es un libro para todo público, no es un libro solo para padres, como el caso de Educar sin culpa, que está enfocado a padres y educadores. La vida en tus manos habla, justo el último capítulo, habla justamente de eso, ¿no? De salir de la fragilidad para agradecer, perdonar y encontrar los recursos espirituales que te sostienen en tiempos duros, ¿no? Como estos tiempos, la espiritualidad entendida no como religiosidad, sino como los recursos que tiene el ser humano, ¿verdad? De apertura, de finitud, de agradecimiento, de la música, la filosofía, el arte. Mira todo lo que recurrimos en la pandemia, una película, el arte, la música, el juego, lo lúdico, todas esas cosas que nos sostienen y que aparte extrañamos a la hora de ir al trabajo, porque cuando vamos a un trabajo, que es otra cosa nueva que va a venir ahora, la vuelta al trabajo, en Estados Unidos se están obligando a la gente a volver a trabajar. Mirá la problemática que se está suscitando porque la gente no quiere volver. La gente, o sea que el empleador va a tener que seducir para que puedan volver a trabajar, sobre todo en algunos rubros, ¿no? Pero lo que se extraña del trabajo es el compartir y es lo que cada uno de nosotros da a los demás, más allá de lo técnico, no más allá de la habilidad, de la competencia que cada uno tiene, ese estar en el mundo, esa magia, esa espiritualidad, esa actitud, es lo que uno extraña, los niños del liceo y nosotros los más grandes de los grupos humanos que tuvimos que replegarnos para refugiarnos, pero para volver, espero, con más fuerza cuando se nos dé. Yo creo que va a costar un poquito, ¿no? El regresar, porque no va a ser, Va a me costar, sí. parece que no va a ser lo mismo, No, ¿no? y vamos a estar con esta resiliencia de adaptabilidad, porque viste que hoy lo decíamos, nadie se quiere ilusionar, porque de repente, bueno, para septiembre, estoy pensando yo que cumplo 50, para septiembre hacemos una fiesta, pero de repente en septiembre apareció de vuelta por la movilidad y bueno, y de vuelta hay que replegarse. Así que por un tiempito nos va a costar, sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo, como siempre, para mí es un gusto. Es como hacer terapia un poco. Los amigos que pasan, que me ofrecen su mirada para... Te agradezco, Raquel, querida, te agradezco de corazón estos minutos para charlar contigo, para reencontrarnos, como tú dijiste, y bueno, y sé que tu programa y todas las personas que tú entrevistas llegan a mucha gente que están precisando una palabra para seguir siendo resilientes. Arriba, te Arriba, un necesito abrazo grande. otra vez. Gracias, gracias, Raquel, Gracias. querida. Abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Igualmente. Chau, chau, chau.